Saludos mis hermanos y amigos, nuevamente llegando a cada uno de ustedes a través de estos medios, agradecidos con el Señor por tener este espacio donde seguimos disponiendo nuestro corazón para seguir estudiando la palabra del Señor. Específicamente hemos comenzado desde el miércoles anterior, hemos iniciado otra serie maravillosa que está enfocada en lo que tiene que ver con la herramienta de la oración. Así que si es la primera vez que empiezas a escuchar esta enseñanza, te invito para que mires la anterior, para que puedas encontrar la introducción a esta serie que hemos titulado El Padre Nuestro. Estamos estudiando cada una de estas frases legendarias que nuestro Señor Jesucristo expresó como una forma de enseñarle a sus discípulos cómo orar. En el día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda frase que lleva por expresión, santificado sea tu nombre. Y vamos a estar mirando qué es lo que en realidad significa o qué quiso decir nuestro maestro cuando dijo, santificado sea tu nombre. Para esto vamos a pedirle al Espíritu Santo que, como siempre, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nos dé la facultad de concentrarnos, de prestar atención a su palabra, que quite los distractores, para que este sea un tiempo muy edificante y podamos acrecentar nuestra fe y nuestra confianza a través de su palabra. Dios Todopoderoso, te agradecemos en este instante por la oportunidad que nuevamente nos entregas de reunirnos en torno al estudio de tu bendita palabra. Gracias porque siempre en tu palabra encontramos riqueza, sabiduría, encontramos alimento y aliento para nuestra vida. Muchas gracias también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos siguen y que continúan estando muy atentos a recibir estas entregas de enseñanza. Y deseo con todo mi corazón, por favor, que uses mi vida para poder entregar en la sencillez, oh Dios, de las palabras, tu mensaje, lo que tú deseas, Señor, dar a conocer a cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, oramos dándote muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Santificado sea tu nombre. Vamos a mirar una base bíblica que he deseado colocarla para la introducción a esto que vamos a estar hablando, y encontramos allí en Apocalipsis capítulo 15 versículo 4 en la Reina Valera 1960 la siguiente expresión: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Quiero que prestes atención a este texto porque aquí encontramos los dos elementos de la frase que nos compete en el día de hoy: santificado sea tu nombre. Aquí dice Apocalipsis 15:4 que el nombre del Señor debe ser glorificado. ¿Por qué? Porque solo Él es verdaderamente santo. Entonces hay una conexión entre estas dos palabras: santificado sea tu nombre. Y también en Juan capítulo 12, versículo 28 en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Entonces, aquí encontramos en el capítulo 12 de Juan que el Señor Jesucristo está elevando también una oración a su Padre y le solicita que Él glorifique su nombre en medio de lo que Él está haciendo. Y entonces hay una voz del cielo que le responde diciéndole: ya he glorificado mi nombre, pero también dice que lo va a hacer una vez más. Es tan importante nosotros tener bien presente como cristianos que el rasgo más sobresaliente de la naturaleza del ser de Dios es precisamente su santidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros encontramos muchísimos versículos y también encontramos historias que muestran de manera muy práctica la santidad de Dios. Esa santidad que es mostrada en su misma presencia, pero también cuando es manifestada hacia su pueblo, la santidad de Dios. Uno encuentra también, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, cómo los mismos 4 seres vivientes que habitan delante de su presencia
permanentemente están proclamando la santidad del Señor. Vamos a leer este texto, Apocalipsis 4:8. Siga conmigo la lectura. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta expresión triple de la santidad de Dios está reflejando o está comunicando que la perfección de Dios es, o mejor dicho, que la santidad de Dios es perfecta, es absoluta. A eso se está refiriendo. Entonces, nos damos cuenta que así como en el cielo hay seres vivientes que están proclamando todo el tiempo la perfección y lo absoluto de la santidad de Dios, también tiene que ser proclamada, tiene que ser venerada la santidad del nombre de Dios aquí en la tierra. Ahora, no solamente se refleja la santidad como el elemento o el rasgo más sobresaliente del ser de Dios, sino que también es interesante que la localización de Dios está relacionada precisamente con la santidad. Isaías 57, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, escucha bien esto, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Entonces, vemos la santidad de Dios como el rasgo más sobresaliente de su ser, de su naturaleza, pero también vemos la santidad como el lugar, la localización de Dios. Él habita la altura, Él habita la santidad, dice la palabra. Él es el santo absoluto y todo lo demás es santificado por Él. Por eso es que Él es la fuente de la santidad, porque Él es santo. Entonces, en sí, podríamos decir que la expresión santificado sea tu nombre se está refiriendo en términos prácticos a reverenciar su nombre. Somos llamados a reverenciar su nombre y también a proclamar su santidad. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que concierne a nuestra existencia tiene que apuntar primariamente a santificar el nombre de nuestro Dios. Y óigame bien, antes que a enfocarnos en las dádivas y en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios, que son tan importantes para nosotros los humanos, el Padre Nuestro nos revela que antes de buscar todo ello, debemos apostarle a que lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, lo que anhelemos, tiene que apuntar primariamente a honrar, a reverenciar el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, quiero desarrollar esta pregunta en los próximos minutos. ¿Cómo podemos santificar el nombre del Señor? ¿O cómo es santificado el nombre del Señor? Y las respuestas a esta pregunta nos van a ayudar para que podamos aterrizar de manera práctica esa expresión que a veces se queda solamente como en una bonita frase, ¿sí?, de la oración modelo que Jesús le dio a sus discípulos para enseñarles a orar. Pues bien, entonces la primera respuesta que quiero entregarte para saber cómo es que es santificado el nombre del Señor es que lo hacemos a través de lo que creemos. Nosotros santificamos el nombre de nuestro Dios a través de nuestras creencias. Y tome nota de esto, por favor, porque el tema de las creencias es fundamental. Nuestros credos, nuestros artículos de fe deben estar basados en lo que claramente revelan las Escrituras. Si queremos que nuestro sistema de fe, si queremos que nuestras creencias realmente glorifiquen, reverencien, den la gloria al nombre de nuestro Dios, pues estas creencias tienen que ser coherentes y tienen que ir en concordancia con lo que las mismas Sagradas Escrituras revelan y muestran. Nosotros santificamos el nombre del Señor cuando sometemos nuestras creencias a la aprobación divina
a través de una sana hermenéutica bíblica. Los creyentes tenemos que ser muy responsables con el tema interpretativo de las Escrituras. No es tomar un versículo y empezar a forzarlo para que diga lo que nosotros pensamos que debe decir, o para acomodarlo de pronto a una postura personal o mezquina y sustentar una doctrina privada. De ninguna manera. Santificamos el nombre de Dios cuando nuestras creencias abiertamente pueden ser juzgadas a la luz de la palabra del Señor y están totalmente en concordancia con la revelación y la sana hermenéutica o interpretación de la Biblia. Hoy día, la iglesia está amenazada en sus creencias fundamentales y tenemos que reconocer que se está cada día levantando una gran avalancha de teologías novedosas y otras también antiguas, pero heréticas, creencias que están alejando sutilmente la fe básica, la fe auténtica, la fe original está siendo prácticamente abandonada, está siendo prácticamente colocada a un lado. Nosotros debemos cuidar que nuestra fe, que nuestras creencias, que nuestras bases doctrinales sean de acuerdo nada más ni nada menos que a la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento también para nuestra fe, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué creemos? Es algo muy importante con respecto al tema de santificar el nombre del Señor, y debe esa creencia, sea cual sea, estar supeditada a la verdad de las Escrituras. No nos dejemos direccionar, no nos dejemos presionar ni por sueños, ni tampoco por profecías, ni mucho menos por sospechas espirituales. Muchas de las cosas que de pronto hoy están siendo prácticamente colocadas como direccionadores para tomar decisiones en la vida. Cuidémonos de esto. Muchas veces, cuando permitimos que nuestras creencias se basen en sueños, en profecías, o mejor adivinaciones, o en sospechas espirituales, vamos a terminar siendo llevados por caminos errados, por caminos de confusión. La única manera para que Dios se sienta glorificado a través de nuestras creencias es cuando ellas están dentro del marco interpretativo correcto, sano de las Escrituras, de la palabra del Señor. De ahí la importancia, mis amados hermanos y amigos, de convertirnos en escudriñadores de verdades, pero también convertirnos en guardadores de verdades, porque el asunto no es solamente escudriñar. Es muy bonito convertirnos en personas investigadoras, buscadoras de verdades, pero el asunto es que una vez encuentre una verdad, debo también atesorarla, debo poseerla y debo ponerla por obra en mi vida. Entonces, no solamente convertirnos en escudriñadores, sino también en guardadores de verdades en el marco de la palabra de Dios y no fuera de ella. Por eso escucha muy bien lo que dice Isaías, capítulo 26, versículos 2 y 3, en la Reina Valera 1960. Abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Cuál es la gente justa? La gente guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando somos personas guardadoras de verdades, significa que somos personas que caminamos en la justicia del reino de Dios. Y como caminamos en la justicia del reino de Dios, el resultado es que vamos a vivir una vida direccionada por la paz del Señor, por la paz del Señor. Y cuando vivimos en la paz del Señor, podemos dar gloria a su nombre y dar testimonio ante los demás de quién es el que nos gobierna, quién es el que nos direcciona. Juan 5:39 también dijo nuestro Señor Jesucristo, y se lo dijo especialmente a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces también la invitación de nuestro Señor a que seamos escudriñadores de las verdades de la palabra de Dios, para luego convertirnos en guardadores
de esas verdades. Entonces, hermanos, santificamos o reverenciamos el nombre de nuestro Dios en primera instancia, prestando suma atención a todo lo que tiene que ver con nuestras creencias. Por favor, tenga eso entonces bien presente. En segundo lugar, nosotros santificamos el nombre del Señor a través de lo que practicamos. Entonces ya miramos sobre lo que creemos. Ahora hay que revisar también lo que practicamos. De hecho, la predicación del Evangelio en esencia es la proclamación del establecimiento de un nuevo reino, el de Dios. Eso es en esencia la proclamación del Evangelio, un nuevo reino que se establece sobre las personas. Es el anuncio de un estilo de vida basado en la verdad y la justicia del rey de ese reino. Entonces, cuando hablamos de que estamos creyendo en Dios, que estamos creyendo en su reino, que estamos creyendo en sus mandamientos, pues tiene que haber una coherencia con la parte práctica. Mis conductas, mi práctica tiene que ser coherente, porque entonces de nada me sirve tener claro en la parte teórica mis creencias, pero en la práctica completamente anulo esas creencias. Entonces así no puedo santificar el nombre de mi Señor. El verdadero evangelio muestra su poder transformador en el corazón humano cuando éste se dispone a practicar en su vida cotidiana el amor divino. Entonces, entienda esto, mi amado hermano y amigo que me ves. Realmente, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si amamos su bendita palabra, esto se tiene que reflejar en la práctica de la vida diaria. Eso no es solamente decir yo soy cristiano y ya. No, el que es cristiano lo es en la práctica. Tiene que demostrarlo con hechos. Y se tiene que ver reflejada una transformación en su carácter, en su vida. Entonces esto quiere decir que en la medida que permito la transformación de mi carácter a través del poder de Dios, del poder del Evangelio, entonces así es como voy también santificando el nombre de Dios en mi vida. Voy santificando el nombre de Dios a través de mi conducta. Y esa santificación que voy mostrando por mi transformación de vida termina también siendo testimonio y siendo de impacto para las personas que me conocen, para las personas que me rodean. Y hay que ser conscientes que aunque estamos en un mundo que no quiere oír el Evangelio, lo que sí es cierto es que lo está viendo todos los días. Sí, no quiere que se le hable, porque no quiere oír el Evangelio, pero sí mantiene sus ojos abiertos a quienes viven el Evangelio, a quienes hablan del Evangelio para poder chequearlos, para poder juzgarlos si es posible. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros con respecto a nuestro testimonio frente a las personas, frente al mundo que nos rodea, es ¿qué somos para ellos? ¿Qué somos para las personas que nos rodean? ¿Somos un signo de interrogación o por el contrario somos un signo de admiración? Cada vez que la gente nos ve a nosotros, se llena de preguntas porque no ve coherencia entre lo que decimos creer y cómo actuamos. O por el contrario, se llenan de admiración porque encuentran un estilo de vida tan loable, un estilo de vida tan especial, un estilo de vida dramático en el sentido de que va en una contracultura, pero que impacta y que genera anhelo de poder ser como ellos son o como nosotros somos. Entonces, no santificamos de ninguna manera el nombre del Señor cuando simplemente reducimos el evangelio a pura religiosidad o formulismo que no sale de cuatro paredes de un templo. Cuando se vive un evangelio netamente religioso, ¿sí?, bajo puros formulismos o mandamientos de hombres, entonces estamos prácticamente impidiendo que el nombre de nuestro Señor sea santificado. La verdadera expresión de nuestras creencias se da es precisamente a través de nuestras acciones y conductas. ¿Cómo expreso de una manera loable, de una manera real ante los demás
que soy un legítimo cristiano, no tanto cuando les hablo, sino cuando les demuestro mi estilo de vida, cuando les demuestro con hechos prácticos cómo me comporto, ¿sí? Cómo hablo, cómo me relaciono, cómo actúo frente a una dificultad, frente a un momento de provocación. Ahí es donde voy a tener la oportunidad de santificar el nombre de nuestro Dios, a través de mi conducta, a través de la práctica del Evangelio en mi vida. Ahora entiéndame esto, por favor. Mira, la práctica real de una verdad bíblica es lo que convierte a una creencia en una convicción. Y nosotros tenemos que caminar hacia eso. No debemos reducir el Evangelio simplemente a un paquete de creencias y ya. Realmente el Evangelio tiene que convertirse en una convicción personal. Pero la única manera para transformar una creencia en una convicción es practicando en la vida real lo que Dios me dice que debo hacer. Y entonces, cuando estoy practicando en mi vida real los mandamientos de Dios, los estatutos de su palabra, entonces estoy santificando el nombre de Dios ante las personas. Y es que es muy importante, mis hermanos, tener bien presente la diferencia entre creencia y convicción. A veces estamos atestados de creencias, y de hecho las creencias son precisamente lo que nosotros sostenemos, son los argumentos que nosotros presentamos, pero una convicción es lo que nos sostiene a nosotros. Entonces, transformemos cada creencia en una convicción para que cuando la gente nos escuche hablar, pero sobre todo cuando la gente nos vea, se den cuenta que nosotros vivimos es por lo que creemos, vivimos es por lo que nosotros estamos experimentando. Aleluya. Y al nosotros tener bien definidas nuestras creencias, entonces estas creencias van a determinar lo que vamos a hacer, o mejor dicho, lo que somos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos bien claro lo que somos, por causa de esas creencias basadas en la palabra del Señor, entonces ellas van a determinar lo que nosotros haremos. Por eso dice la palabra en Proverbios: tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Y quiero que miremos Tito 2:10 en concordancia a lo que estamos hablando de transformar las creencias en convicciones, para poder demostrar en nuestra práctica de la fe cómo podemos honrar o santificar el nombre del Señor. Dice la palabra: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, cuando mostramos en la práctica de nuestra vida cristiana nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia absoluta a su palabra, esto genera un adorno a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso glorifica a Dios. Eso hace que la gente diga: wow, qué lindo, qué hermoso. Y la gente siente el deseo, se siente atraída hacia las cosas de Dios. Eso es santificar el nombre de Dios, ¿sí? Eso es hacerlo atractivo, algo muy interesante, muy especial, muy apartado. Cuando hay algo apartado, uno dice: wow. Es, por ejemplo, como cuando uno va a un museo, ¿sí? Y entonces uno va con la intención de poder ver una escultura de la que de pronto ha estudiado tiempos anteriores, ha visto por internet o en los libros, y entonces uno dice: cuando yo vaya a ese museo, esa es la pieza más importante que yo quiero ver, porque es la pieza que se convierte en la característica principal y la característica que atrae, ¿sí?, a las personas para visitar ese museo. Entonces es lo mismo, es como la pieza santificada. Así sucede cuando nosotros santificamos el nombre de Dios. Si nosotros, con nuestro estilo de vida diario, exaltamos a Dios, lo honramos, somos coherentes en nuestras creencias y en nuestra práctica de vida, la gente va a decir: hay algo especial ahí, hay algo que me atrae, hay algo que no es tan común, es algo que es muy especial. Y van a querer entonces verlo, conocerlo y relacionarse. Esa es la tarea de todo creyente, santificar el nombre del Señor. Y en 2 Timoteo 2:15 dice la palabra: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación,
Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, para poder nosotros presentarnos delante de Dios aprobados, para poder nosotros ser coherentes con lo que hacemos, pues tenemos que direccionar nuestra vida bajo los mandamientos de la palabra del Señor. Nuestra vida tiene que ser direccionada por la palabra de Dios, y cuando nos dejamos direccionar por ella, entonces vamos a ser personas que vamos a recibir la aprobación divina. Aleluya. Y permítanme por favor terminar con la tercera respuesta a esta pregunta: ¿cómo santificamos el nombre del Señor? No solamente con nuestras creencias, no solamente con nuestra práctica, ¿sí?, de la vida cristiana, sino también a través del gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es muy importante. Nosotros le damos la gloria a Dios, santificamos su nombre cuando permitimos el gobierno total, absoluto del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo habita en nosotros no solamente para quedarse ahí adormecido. El Espíritu Santo habita en nosotros porque Él quiere convertirnos en testigos. Él quiere manifestar su poder y su gloria y la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando somos conscientes cuál debe ser el lugar que debemos darle al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces vamos a santificar, vamos a reverenciar el nombre de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque es solo por el Espíritu Santo que vamos a ser capaces de santificar el nombre del Señor. Uno no puede santificar el nombre de Dios desde su esfuerzo. Todo lo que vimos anteriormente, las creencias y la práctica de nuestra fe, será posible y seremos exitosos en vivirlas si dependemos del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo es el que nos capacita para glorificar a Jesús con nuestra vida. Y es que una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo es pura religiosidad muerta. Es pura religiosidad desastrosa. Es una religiosidad que nos paraliza en nuestra espiritualidad. Entonces no vale la pena vivir un cristianismo así, a expensas del Espíritu Santo. El llamado apostólico en las Santas Escrituras es a que nosotros los cristianos vivamos una vida en el Espíritu, no una vida en la carne. La vida en la carne es esa vida que se caracteriza por decir: soy cristiano, pero hago las cosas a mi manera. Siempre estoy racionalizando la palabra de Dios con respecto a lo que me manda hacer, y entonces soy selectivo. Esto sí lo hago porque me gusta, porque me conviene, porque puedo obtener un beneficio, pero cuando tengo que hacer algo donde se me exige netamente sacrificio, negación, consagración, humillación, rendición, entonces me niego. Esa es una vida carnal, y es una vida que no da lugar a la obra del Espíritu Santo, mucho menos a su llenura. Y entonces cuando vivimos en esa dimensión, esa vida se convierte en pura religiosidad, puro legalismo, fanatismo, esfuerzo humano, o en algunos casos una vida llena de libertinaje. Es por el Espíritu Santo que nosotros vamos entonces, en realidad, a experimentar una vida que santifique el nombre del Señor ante los demás. Hoy día hay muchas iglesias. Lamentablemente hay muchas iglesias que están suplantando al Espíritu Santo. ¿Sabe con qué? Con manipulaciones engañosas, con sensacionalismos y con misticismos. Porque le estamos dando más valor a la parte sensorial que a la parte que tiene que ver con la sumisión, la obediencia y sobre todo, como dijo el apóstol Pablo citando a Habacuc, a una vida de fe. Porque el justo vive es por la fe. El justo no vive ni por emociones, ni por sensaciones, ni por ilusiones. El justo vive es por la fe. ¿Y cuál es la sustancia de la fe? La palabra de Dios. Eso quiere decir entonces que el verdadero cristiano vive por lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Pedro nos advirtió al respecto de este gran peligro que termina deshonrando el nombre de Dios en lugar de santificarlo ante el mundo. Vamos a leerlo allí en la Nueva Traducción Viviente, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Siga conmigo por favor la lectura y preste atención a lo que estamos hablando. En Israel
también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, o sea, en la iglesia. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, o sea, mal del evangelio. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros le demos relevancia al gobierno del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y escúchame esto, el gobierno del Espíritu Santo es totalmente coherente a las Sagradas Escrituras. No contradice absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Porque el Espíritu Santo está para confirmar las Santas Escrituras. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo habla lo del Padre y lo del Hijo. Toma de ellos y lo da a conocer, confirmándolo a través de las Escrituras inspiradas. Entonces, cuando alguien dice que está guiado por el Espíritu Santo y empieza a decir una cantidad de cosas que van totalmente desfasadas de las Santas Escrituras, es una persona que está prescindiendo del gobierno del Espíritu Santo y muy probablemente está cayendo bajo el gobierno de un espíritu engañador. Y mira que aquí utiliza el apóstol Pedro una expresión que me llama la atención cuando dice que inventan mentiras ingeniosas. Son mentiras atractivas, son mentiras que cautivan las sensaciones, que cautivan los ojos, los oídos, las emociones. Por eso es tan importante depender del gobierno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que al depender de ese gobierno bendito, nosotros podamos santificar el nombre de nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo es el único que garantiza en nuestra vida santificar el nombre del Señor. Nadie más puede hacer esa tarea. Solo el Espíritu Santo es el que puede glorificar a Cristo. Solo el Espíritu Santo. Él quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, para que seamos instrumentos donde Él pueda, a través de nosotros, santificar el nombre del Señor. Es importante, muy importante este diseño. Así que quiero invitarte para que cultivemos de una manera diaria nuestra comunión con Él. Cultivemos de una manera muy, muy especial nuestra experiencia de santificación diaria, para que sea algo dinámico, para que sea algo progresivo, que nuestra santificación nos lleve también a santificar el nombre del Señor por la obra del Espíritu Santo activa, presente y progresiva en nuestras vidas. Levítico 20, versículos 7 y 8 nos dice: así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Quiero que por favor preste atención a este diseño. Para poder santificar el nombre del Señor, permitiendo el gobierno de Dios o del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que consagrarnos a esta tarea. Tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Y esto es algo que tenemos que recuperar en este tiempo. Tenemos que volver a encontrarle pasión, a encontrarle ilusión, a consagrarnos a Dios. Vivimos muy consagrados a cosas materiales. Vivimos muy consagrados a otras cosas, a otros intereses. ¿Sabe cómo demostramos consagración a algo? El tiempo que dedicamos. ¿Y sabe algo de lo cual estoy seguro que está sucediendo en este tiempo? Y es que estamos dedicando muy poco tiempo a estar en la presencia de Dios. Estamos dedicando poco tiempo a esa espiritualidad contemplativa, a esa espiritualidad que nos lleva a cesar de tanto activismo, a parar de tiempo en tiempo de todo, alejarnos de todo
y subir al monte, como se dice, para poder deleitarnos en la presencia de Dios, para poder quedarnos lelos, admirando su grandeza, admirando las virtudes de su carácter, admirando su grandeza y poder. Pareciera que este es un arte que se está perdiendo en la iglesia moderna, el arte de la contemplación de la presencia de Dios. Está siendo cada vez más, pero más difícil quedarnos quietos. Está siendo cada vez más difícil cesar en el activismo y sacar tiempo para estar en soledad y para estar también en silencio delante de la presencia del Señor. ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo? De lo que Dios quiere mostrarnos, de lo que Dios quiere decirnos, de lo que Dios quiere revelarnos. ¿Solo por qué? Porque no queremos permitir el gobierno del Espíritu Santo activo en nosotros. Te dejo esa inquietud, mi amado hermano y precioso amigo, para que reflexionemos qué tanto estamos siendo capaces de santificar el nombre del Señor a través del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo estoy convencido de que entre más le permitamos al Espíritu Santo gobernarnos, más Él nos va a inspirar a dejar tanto activismo, a dejar tanto materialismo y a dedicarnos más para contemplar su hermosura y su gloria, para que luego que logremos recibir de Él sus diseños, logremos recibir de Él sus revelaciones, podamos ir y ayudar a las personas, podamos ir y hablarles a las personas de lo que realmente ellos necesitan también recibir. Lo que sucedió con Moisés. Moisés logró vivir la experiencia de una espiritualidad contemplativa cuando estaba allí 40 días y 40 noches en el monte. ¿Qué recibió en esa experiencia? Los diseños de Dios. Diseños no solamente para el tabernáculo, sino los diseños también para direccionar al pueblo de Dios a través de las leyes. Así que esta expresión, santificado sea tu nombre, es un deseo del corazón humano hacia su Creador Padre. Es una expresión maravillosa donde se ha convertido en una petición a través del diseño de la oración de parte de nosotros, sus criaturas, hijos, donde anhelamos de todo corazón que Él sea engrandecido, que Él sea lo más importante, que Él sea lo más exaltado sobre todas las demás cosas. Eso es una petición maravillosa y se encuentra de segundas en las frases célebres que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos para orar. Así que, mis amados hermanos, santificado sea tu nombre, es la criatura hijo diciéndole de corazón al Creador Padre que le sea dado solo a Él, al Padre, todo el honor, toda la gloria que le pertenece y que le es exclusiva a Él. Y es que nosotros hemos de darle a Dios gloria y honra. Debemos santificarlo a Él antes que venir ante Él para pedirle misericordia y gracia. Antes de la misericordia y de la gracia, glorifiquemos a Dios, santifiquemos su nombre, porque es realmente el propósito principal para el cual Él nos ha creado. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre bendito, te damos muchas gracias por este precioso momento en el que nos has permitido escudriñar esta frase tan profunda: santificado sea tu nombre. Hemos visto hoy, Señor, 3 maneras importantes para santificar tu nombre. La primera, a través de nuestras creencias; la segunda, a través de nuestra práctica de la fe; y en tercer lugar, a través del gobierno del Espíritu Santo activo en nosotros. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para que esto que nos has hablado lo podamos, oh Dios, interiorizar en nuestro ser, lo podamos aceptar con humildad y podamos empezar a encaminar nuestra vida en estas verdades maravillosas. Hoy claramente nos has dicho, Señor, que el Padre que es nuestro y que está en los cielos, antes que cualquier otra cosa que nosotros anhelemos, antes que cualquier otra cosa que nosotros le pidamos, debemos enfocarnos en santificarlo. Debemos enfocarnos en honrarlo
honrarlo ante todo, porque Él es el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza y exaltación. Por eso, mi Dios, quedamos hoy retados a través de esta enseñanza para poner por obra lo que nos has hablado, y deseamos, oh Dios, crecer en esa práctica de poder santificar tu nombre, de poder dar la honra debida a tu precioso nombre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.